bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este panel sobre desigualdad lingüística que estamos organizando en el marco del PRE-ACET. Ustedes saben que ACET, la Asociación de Estudios del Trabajo, organiza cada 2 años, creo, un congreso muy importante de especialistas en el área, y este año nos invitaron al CITRA a organizar un panel, una mesa preparatoria de este congreso, y nosotros en el CITRA, como nos gusta hacer las cosas con lo justo, hicimos 14 en vez de 1. Y estos 14 paneles, la verdad es que han sido excelentes, han sido muy interesantes. Hemos podido intercambiar y discutir aspectos que hacen la diversidad de perspectivas, de temáticas, de disciplinas que hay dentro del CITRA, y sobre todo cómo el CITRA se vincula con otras instituciones, ¿no? En el caso del panel de hoy, claramente con el CELES dentro de la Universidad de San Martín, con el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad. Y la mesa de hoy es una mesa un poco atípica dentro de lo que son los eventos de ACET, porque es una mesa integrada exclusivamente por 3 lingüistas. Digamos que es una mesa típica en general, ¿no? A menos que sea un congreso de lingüística, es muy difícil tener a 3 especialistas del área invitadas a este tipo de eventos. Y en este caso nos hemos reunido, tanto Julia como Natalia como Lucía, van a hablar acerca de los contornos, de las nuevas dimensiones de la desigualdad lingüística. El tema de la desigualdad lingüística es un tema que surge en los intereses por los estudios del lenguaje en sociedad, surge fundamentalmente formulado como problema de investigación hacia los años 60, 70, podríamos decir, y con los estudios más antropológicos, con todo un viraje que se produce algunos años más tarde de los estudios de la diversidad y de la pura celebración de la diversidad lingüística, a estudios que empiezan a preguntarse cómo son las relaciones entre estas lenguas, ¿no? Cómo se vinculan, ya no cuántas hay, dónde están, cuántos sonantes tienen, como esa lectura más exterior, más morfológica del fenómeno de la diversidad lingüística, sino a preguntarse, bueno, ¿y cómo se llevan esas lenguas entre sí? ¿Qué valoraciones reciben tanto las lenguas como fundamentalmente sus hablantes? Y en los últimos años, podríamos decir los últimos 10 años, 12 años, la pregunta por la desigualdad lingüística viró de lo que fue un primer momento de pregunta por la relación entre lenguas a una definición de la lengua mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia y mucho más heterogénea. De hecho, podemos definir a la desigualdad lingüística como una forma de contacto que es consecuencia de la valoración social desigual que tienen lenguas, pero que también tienen las variedades, los lectos, incluso los estilos comunicativos o los registros, que son hablados, identificados socialmente con cierto tipo de sujeto social dentro de una comunidad dada. Y en este sentido, ya dentro de la problemática de la comunidad lingüística, de la desigualdad lingüística, no entra solamente la relación, por ejemplo, entre lenguas dominantes y lenguas dominadas, sino también entre estilos o variedades dominantes y dominadas, que va a ser la relación, por ejemplo, entre un estilo experto y un estilo lego, entre la asimetría estructural que se produce entre roles como el del docente y el estudiante, o entre el médico, el paciente, etc. En este sentido, dada esta pequeña introducción inicial, le cedo la palabra primero a Julia Otero. Julia es licenciada en Letras, está haciendo su maestría en Gestión de Lenguas en la UNTREF y su doctorado en Lingüística en la Universidad de Buenos Aires. Es becaria de CONICET en CITRA y nos va a presentar un trabajo acerca de su investigación sobre la comunicación en el campo de la salud sexual y reproductiva en un municipio del Gran Buenos Aires. Julia, te escuchamos. Bien. Un segundo que voy a compartir pantalla. Mientras compartís pantalla, digo 2 cositas. Los que sean preguntas, dudas, dado que somos poquitos, las podemos dejar para el final y las verbalizamos directamente, ¿sí? Vamos a tener exposiciones de 15 a 20 minutos cada una y al final hacemos las preguntas, así que les recomiendo que vayan anotando si quieren preguntar para recordar. Bien, ¿se ve bien? ¿Ven bien? Perdón. Sí, se ve re bien. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes, gracias Juan por la introducción. Bueno, como mencionó Juan, mi idea es presentar hoy algunos datos de mi investigación de tesis de maestría
en torno a la gestión lingüística de las políticas de salud sexual y reproductiva por parte de promotoras comunitarias en salud. En esta investigación yo me centro en la comparación de dos espacios, entornos educativos, que forman parte de las trayectorias de estas promotoras comunitarias en un municipio bonaerense, en el área de salud sexual y reproductiva. Dado el foco específico de estas jornadas y también un poco a que hay una variedad de oyentes en la charla, voy a contextualizar un poquito la investigación, ya que es parte, como decía Juan, de un proyecto de doctorado que depende del CITRA en condiciones y comunicación en el lugar de trabajo, condiciones y medio ambiente de trabajo. En este contexto surgió tomar como objeto de estudio las promotoras comunitarias en salud. ¿Por qué? Desde el lado de las condiciones de trabajo, son agentes que son esenciales para la atención primaria de la salud. Sin embargo, son en muchos casos no reconocidas legalmente como trabajadoras o tienen condiciones inestables, heterogéneas, jerarquizadas por causas multifactoriales. Sin ir más lejos, en el periodo de mi trabajo de campo, por ejemplo, se desestructuraron los programas sociales como Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que es bajo los cuales ellas cumplían estas tareas de promotoras comunitarias. No me voy a centrar mucho más en este aspecto porque no es el foco de este panel. Sin embargo, a los propósitos de las condiciones laborales, son el nexo, estas promotoras, entre lo que serían la comunidad y los efectores de salud en el ámbito público. Por el lado de las condiciones comunicativas, justamente son agentes interesantes a analizar o enfocalizarme por este rol mixto entre agente sanitario y referente barrial o comunitario. Bien, comencé entonces un trabajo de campo de más o menos 2 años, desde noviembre del 2017 hasta septiembre del 2019, acompañando a estas promotoras en sus actividades cotidianas, por ejemplo, en visitas domiciliarias, en talleres en la sala y demás. Eran un grupo de promotoras de un centro de salud de la provincia de Buenos Aires, en distintas áreas. Y paulatinamente me fui focalizando en el área de salud sexual y reproductiva, en parte por el peso y la importancia que cobró en la agenda municipal, bueno, y en la agenda pública la temática, y también, bueno, porque había muchísimas más actividades de las cuales podía participar. Ahí comencé a notar surgieron los primeros interrogantes, no se están pasando, a ver, surgieron los primeros interrogantes de mi investigación en el marco de estos talleres. Ahí está, bien. ¿Por qué? Los talleres en la sala, que tenían una forma de consejería de salud sexual y reproductiva, eran dictados por estas promotoras, y ahí empecé a notar que surgían la utilización de sintagmas o frases así cristalizadas pertenecientes del paradigma de derechos humanos, como los derechos de todas y todas, la salud como derecho y demás, que pertenecen al ámbito de la gestión de la salud, ya sabemos, pero que llamaban mucho la atención y contrastaban con el comportamiento interaccional de las promotoras a lo largo del taller, que tendía a crear un entorno participativo y horizontalidad con las vecinas y participantes del taller. Entonces empecé a preguntarme el motivo de la emergencia de esta voz. ¿Por qué eran? Muchas cuestiones, por ejemplo, si estaba relacionado a crear legitimidad o a provocar un distanciamiento, o ambas, o si aparecía en algún contexto en la interacción en particular, dónde eran adquiridas estas voces y, bueno, cómo contribuían a la construcción de la identidad de las promotoras como agentes de salud. Así, bueno, decidí empezar a indagar en otros entornos educativos, como había mencionado, que forman parte de esta trayectoria de las promotoras en el área de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, las redes de trabajo de equipo, reuniones de equipo y muchas instancias de capacitación. No está pasando. Ahí. Bien. En mi investigación, entonces, de maestría, me centro específicamente en 2 dominios. Retomo la concepción de dominio de una política lingüística de Spolsky, que a su vez la toma de Fishman, que es un espacio social meramente, como puede ser un espacio legal o familiar, de la casa,
que tiene determinados participantes, tópico y locación. Estos dos dominios eran, por un lado, el dominio de la sala, que ya mencioné, que eran este taller de participación comunitaria de salud sexual y reproductiva, donde las promotoras eran talleristas o agentes. Y por el otro, el dominio de el aula, donde las promotoras eran agentes de salud en formación y eran alumnas o destinatarias en el dominio del aula. Era un curso de formación de promotores comunitarios que estaba dictado a nivel central, municipal. Específicamente eran las clases de salud sexual y reproductiva. Entonces, lo que me propuse hacer era comparar estos dos dominios de distintos niveles de gestión. Por un lado, el del aula, que tiene un dominio de gestión a nivel central de la Secretaría de Salud de un municipio, era la formación de estas promotoras que eran destinatarias, y por el otro, el de la sala, donde las promotoras eran las agentes. También para recortar el objeto de estudio, me circunscribí específicamente en las actividades comunicativas, como eventos comunicativos que tenían que ver con los métodos de anticoncepción quirúrgica. Esto era en el marco de la salud sexual y reproductiva, la ligadura de trompas y la vasectomía. Creo que se me apagó la cámara, ¿puede ser? No. Bien. Bien. Voy ahora a explicar algunas cuestiones específicamente del dominio del aula. Hoy voy a hablar de eso. Bueno, como marco teórico, asumo la sociolingüística interaccional con perspectiva etnográfica, que toma, como se dice, que concibe el estudio del lenguaje en una comunidad específica teniendo en cuenta los saberes de los actores que la componen, y como herramienta analítica tomé el análisis de la conversación, que está súper difundido en los estudios en muchos ámbitos, pero también en salud. Y también hay ciertos estudios que utilizan el análisis de la conversación para estudiar las prácticas lingüísticas, específicamente tomando este marco de política lingüística practicada como Bonacina. No sé, bueno, voy a centrarme un segundito más en esto porque hay como un público distinto. Para hacer el trabajo de campo hice observaciones participantes en este trabajo de campo que ya mencioné, acompañando a las promotoras, y grabé en audio todas las interacciones reales. No son tareas, sino que se graban conversaciones reales. Las transcribí y ahí realicé, a partir de la transcripción, el análisis de esas interacciones. ¿Cómo luce más o menos el análisis? Es algo, la transcripción, los datos, es algo así. Las transcripciones lo que se hacen es como focalizar o poner una lupa y centrarse en los detalles mínimos de la conversación. Por ejemplo, las entonaciones o cuando se superpone el habla, los alargamientos, como esto que estoy haciendo y demás. Bien, a partir de los primeros análisis del dominio del aula, vi la emergencia de tres voces diferenciadas que configuraban este dominio. Estas voces funcionaban como andamiaje de las voces de las docentes y de la alumna. Por un lado, las voces de la salud y las voces del feminismo para las docentes y las voces del territorio para las alumnas promotoras. Adopto sobre el análisis de la conversación este punto discursivo para definir la voz, que es un conjunto de regularidades semióticas que indexicalizan una trayectoria biográfica a través de los discursos sociales que la componen. Es importante, y para mi análisis, tener en cuenta que esta perspectiva no se trata de un a priori ideológico, sino que es una noción analítica de una perspectiva interaccional, justamente, que produce y se reproduce en los intercambios concretos. Así me pregunté cómo se gestionan estas voces por parte de las docentes y alumnas mediante distintos mecanismos que voy a mostrar hoy. Hoy voy a mostrar algunos. Para poder concretizar un poco todo esto que estoy diciendo. Es decir, cómo las alumnas negociaban, rechazaban, validaban estas voces para polemizar, ganar legitimidad, entre otras funciones. Estos mecanismos son, por un lado, el posicionamiento, lo estudié a partir específicamente de la de Ixis, que tiene que ver con cómo los hablantes, aparecen los hablantes, los múltiples sentidos, cómo se posicionan al emitir un enunciado lingüístico. Las narrativas, que desde el punto de vista interaccional
una narrativa, tanto los narradores como la audiencia de esa narrativa participan conjuntamente de la creación del sentido, y también acciones de afiliación y alineamiento, que son términos que están en planos distintos. Las acciones de alineamiento expresan un acuerdo en la interacción. Mostrar alineamiento sería dar cuenta de la información recibida y apoyar el progreso de esta actividad interactiva. Y sin embargo, la afiliación tiene que ver con una muestra de respuesta, de apoyo o de rechazo, si es una desafiliación de la intervención del hablante. Con respecto al punto de vista del hablante, sería una perspectiva más del contenido, consiste en apoyar o rechazar esta perspectiva. Bien. Voy a presentar brevemente las características de estas tres voces que mencionaba, como para tenerlas en cuenta. Por un lado, esta voz del territorio ligada a las promotoras alumnas en el aula, se encuentra anclada en la experiencia personal, en el conocimiento práctico y concreto de la comunidad. Vamos a encontrar una selección léxica que remite a terminología del registro coloquial o algunas reformulaciones. Vamos a ver tener familia, por ejemplo, en vez de parir, en el ejemplo. Tiende a la concreción a partir del uso de ciertos recursos como las narrativas de experiencias personales y el discurso referido. Bueno, eso. Después la voz de la salud y la voz del feminismo, así me voy apurando, presentan un saber teórico con tendencia a la abstracción y a la despersonalización. Esto se da mediante el uso de formas impersonales, terminología técnica, el léxico administrativo, o en el caso del léxico de derechos en ambos casos, en el caso del feminismo de un campo léxico muy específico relacionado a las ciencias sociales, con frases como políticas de la sexualidad, disciplinamiento de los cuerpos, y ambas voces tienden a la generalización en la interacción y a crear una impresión de, sobre todo la de la salud, de neutralidad. Si bien hice esta caracterización para tenerla en cuenta, lo que me interesa es ver cómo se configuran en la interacción estas voces, y además en la interacción entre estas mismas voces, vamos a ver, no solo en la interacción entre los hablantes. Se van negociando y se van aceptando, rechazando, validando estas voces a partir de muchos mecanismos, pero me voy a centrar en esos que mencioné primeramente. Bien, el ejemplo, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, el ejemplo que elegí es un ejemplo de, ya dije, del dominio del aula, específicamente del evento de la ligadura de trompas. Es un intercambio entre una alumna y la docente. Es un intercambio que se da una vez empezado bastante la clase. Ya se hizo la presentación y se habló del tema de la violencia que sufren las mujeres en el acceso a los métodos anticonceptivos, tanto violencia psicológica como física, como institucional. Me interesa que veamos en el ejemplo muy brevemente el tipo de análisis que propongo y que se propone a partir de un análisis de la interacción, y el que propongo en cuanto a la gestión de las voces, aunque sea algunos aspectos. En este análisis vamos a ver las dos voces, que son la voz del territorio y la voz de la salud. Por eso me detuve más inicialmente. Bien. En este intercambio, la docente toma la palabra y presenta brevemente algunos métodos anticonceptivos. Los desarrolla de forma muy sucinta, como vamos a ver, de la línea 1 a la 5, la ligadura de trompas, las pastillas anticonceptivas y demás. En la línea 6 vamos a ver que se selecciona a la alumna y empieza a negociar el terreno interaccional para introducir una secuencia en torno al acceso concreto al método, a la ligadura de trompas. Lo que me interesa que veamos son las características principales de la voz de la salud acá. Habíamos dicho que presentaba una tendencia a la despersonalización, hay formas lingüísticas impersonales, son agentes con agentes no explicitados mediante el uso de formas pasivas, por ejemplo, en la línea 4 se hacen, o en la línea 2 se dan, que tienen como sujeto gramatical distintos métodos anticonceptivos, o formas impersonales, por ejemplo, en la línea 4 hay pocos turnos. No se expresan de forma manifiesta los distintos actores involucrados en los eventos, ni los agentes, ni los pacientes, ni los beneficiarios. Parecería que estos usos tienen la intención de construir neutralidad y una objetividad en el discurso de las docentes.
se focaliza en el contenido en los métodos anticonceptivos como contenido prioritario, en cuanto a la duración y los tipos de métodos disponibles, pero sin mucha concreción en cuanto a la información expresada, mediante el uso de pronombres indefinidos o formas verbales potenciales. En la línea 1 se dan algunas mensuales, o la línea 2 puede llegar a dudar, etc. Bien, ahora entre la línea 12, la 6 y la 12, se da un intercambio entre la alumna y la docente. La alumna se autoselecciona, reconociendo esta situación asimétrica de este marco pedagógico que está en el dominio del aula. En la línea 6 dice perdón, justamente. Y la docente, mediante el uso de expresiones continuativas, de continuadores, como en la línea 7, 9 y 11, diciendo sí, sí, le cede el turno del habla. Esto es un intercambio prototípico del marco pedagógico que mencionábamos. Acá la alumna, en la línea 6, 10, inicia una narrativa, que era uno de los mecanismos que mencionamos como propios de la voz del territorio. ¿Qué hace a partir de esta narrativa? Es interesante porque retoma, en la línea 8 vemos, me quedé pensando en lo que ella dice, ella refiere a una compañera, que es algo que no está dentro de este fragmento, que había hablado de las dificultades que tienen las mujeres en el acceso por la violencia que sufren de parte de sus maridos, en el acceso a los métodos anticonceptivos, es decir, que no pueden utilizarlos porque se los prohíben. Ella dice que se quedó pensando en lo que dice y empieza a plantear estrategias que podrían utilizar para acceder a esta ligadura de trompas. Quedan 5 minutos, Julia. Sí, termino el ejemplo y ya cierro. La alumna pone en relieve en la agenda de la interacción acá la violencia de género por parte de las parejas. Y en esta recuperación de la voz de la compañera parecía haber un reconocimiento afiliativo en detrimento a el tipo de calidad que está dando el tipo de información o la calidad de información que está dando la docente. Bien, voy a hacer una mención ahora al uso de los pronombres. Es interesante el uso de los pronombres, por ejemplo, por parte de la alumna en este ejemplo, porque en la línea 8 y en la línea 10, las referencias del pronombre personal, ella, son referencias distintas. Por un lado, ella en el pronombre, en la línea 8 refiere a la compañera y en la línea 10 refiere a la protagonista paciente de la narrativa. Debe ser, por esto, probablemente, por esta indefinición pronominal, la docente enfatiza específicamente en el rol de los agentes de salud del municipio, de las promotoras, a partir de un nosotros inclusivo. Acá vemos el tema del posicionamiento que mencionaba. Este nosotros se reformula a partir de una aclaración de connotación negativa, como nosotros no estamos dentro del hospital. Va a depender del médico, que vemos en la línea 15. Esto es interesante tener en cuenta que el hospital de este municipio tiene una jurisdicción provincial, mientras que los centros de salud, en los cuales están insertas como parte del equipo de salud las promotoras, tienen una jurisdicción municipal. Esto tiene relación con nuestro análisis en dos aspectos. En un lado, en esta construcción que empieza a realizar esta voz de la salud por parte de la docente, entre una configuración discursiva antagónica. Por un lado, el hospital, el nivel provincial de gestión y los médicos, esta va a depender del médico, y por el otro lado, el centro de salud, el nivel municipal y la figura de las promotoras. Esta oposición, además de estos niveles de incumbencia, de gestión distintos, incluso tendría un sistema de valor ético distinto. Uno garantiza los derechos al acceso de salud sexual y otros no. En segundo lugar, es interesante porque esto muestra algo que se va a repetir en todo el corpus que tengo, que es cómo la docente trata de circunscribir y de caracterizar y delimitar interaccional y discursivamente el rol de la promotora como agente, el rol de las alumnas como agente de salud constantemente. A partir, acá, en este caso, del posicionamiento deíctico. Vamos, por último, a ver, entonces, la narración. Ya vimos que que utiliza frases por ahí informales, la introduce con un ponele, o va a tener familia para la situación del parto. Es interesante que esta narración es una narración hipotética, que lo que hace es contrastar el estado de los acontecimientos con uno alternativo. Se utiliza con una función argumentativa, porque le permite a la alumna desanclar
su interacción, desanclarse del momento de la interacción real para trasladarlo a una situación específica hipotética. Esta situación sería la situación de la mujer embarazada que va al hospital y pide la ligadura de trompas. Mediante roles específicos hipotéticos y demás, le va otorgando cierta objetividad a su argumentación. La resolución, de todas formas, exitosa de esta narrativa no se llega a expresar porque la docente se solapa. Acá es interesante entonces ver cómo antes había mencionado que en la línea 7, 9 y 11 la docente le otorgaba el turno de habla, pero acá se solapa, superpone su habla y nuevamente toma el turno de habla, le roba el terreno y lo hace a partir de una reparación. Ya estamos en tiempo. Bien, únicamente voy a mostrar entonces que esta reparación lo que hace es tomar un término coloquial que la alumna utiliza, que es puede pedir al médico, y lo reformula por un término, lo reemplaza, perdón, por un término del campo administrativo. Es decir, que transforma la voz de la docente, de la alumna, a una voz del campo administrativo. Quería mostrar un poco este tipo de análisis por dos cuestiones y ya cierro. A ver si puedo ver la cara. Bien. Por dos cuestiones y ya cierro. Por un lado, me parece que puede mostrar cómo se da la gestión, por supuesto, me quedo corta. Por supuesto, cómo se da la dimensión lingüística de la gestión de una política pública que en sí no está relacionada con, no es una gestión entre lenguas, como mencionaba Juan antes, sino es una gestión entre voces. Y también es un tipo de análisis que excede por ahí el marco educativo y que puede aplicarse a distintos tipos de marcos. Y también esta idea del dominio puede ver cómo se van influyendo, por ejemplo, en este análisis que mostraba, en el dominio del aula, distintos niveles de gestión municipal, provincial, de la casa, del barrio. Y por último, sí, ahora, como una dimensión interaccional de ciertos fenómenos como empoderamiento desde una perspectiva feminista se pueden dar interaccionalmente, al menos algún aspecto de esos fenómenos, porque parecería, y esto está relacionado con esta idea de desigualdad lingüística, de contacto entre lo que acá podría ser voces con una valoración distinta por parte de las docentes, es que para las docentes el empoderamiento, que es esta noción que es un poco confusa, pero que muchas veces las políticas públicas las utilizan y el discurso del feminismo específicamente, sería la transformación de la voz del territorio por parte de esta voz de la salud, como vimos en todos estos mecanismos. Bien, me parece que esto puede dar algunas pistas como para evaluar las propias prácticas comunicativas y también algunas nociones con respecto al estudio de la institucionalización quizás de estos feminismos que vamos a ver a partir de la creación de un montón de organismos, programas y demás que están trabajando estas cuestiones. Listo, me apuré muchísimo al final, obviamente. No, estuvo fantástico, Julia, gracias, muchas gracias. Si les parece, entonces guardamos comentarios y preguntas para el final. Vamos a escuchar ahora a Natalia De Luca. Natalia es profesora en letras por el Joaquín B. González, ¿no? Por el Joaquín. Y magíster, ¿cómo? Así es, del Joaquín. Y magíster en análisis del discurso. Fíjate, Julia, si puedes sacar la presentación para que pase Natalia. Y magíster en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires, una tesis extraordinaria sobre habla adolescente y la articulación, el uso articulado de memes y textos escritos y textos orales entre adolescentes, en el caso de Arre y, ¿cómo era el otro? Tipo. Y Tipo, exactamente. Así que, bueno, y ahora está haciendo su tesis, su investigación de doctorado dentro de esta misma área. Así que, Natalia, te esperamos, te escuchamos. Bueno, ahí comparto. Díganme cuando la vean. ¿Ya la ven? Todavía no, pero dice cargando. ¡Ay, qué canchera! ¡Qué presión! ¿La ven? Así, porque yo ahora ya a usted no los veo más. Maravillosamente. Perfecto. Bueno, gracias, Juan, también por la presentación. Como el año pasado terminé mi tesis de maestría, así que voy a aprovechar los últimos capítulos que me queda así socializar, así que este era un lindo momento, un lindo lugar para hacerlo. En realidad esta presentación justamente forma parte de lo que es esa investigación más extensa, que era
mi tesis de maestría, y los datos que voy a presentar ahora me servían un poco para triangular con los otros datos que eran algunos géneros más digitales, unas actividades que se dan en el aula, y acá voy a trabajar un poco sobre entrevistas focales que yo había realizado con esos estudiantes y que me permitía ver, como ahora les voy a mostrar, algunas representaciones que circulaban ahí. Por eso una de las preguntas que yo me hacía en la tesis de maestría y que acá voy a recuperar era qué representaciones sociales sobre la lengua atraviesan los discursos de los estudiantes adolescentes de 2 escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, que justamente estas entrevistas me permitían ver ahí 2 representaciones que se estaban dando de manera como muy contundente, que por un lado era la relación entre la configuración de la lengua y la identidad, y que me permitía más que nada ahondar en cómo esos estudiantes, un poco algo Juan hablaba al principio de estas desigualdades lingüísticas que se dan también en los estilos, cómo estos estudiantes configuraban su estilo lingüístico a partir, ¿no?, de esta contraposición en lo que es el mundo adulto y una variedad como estándar escolarizada. Y por otro lado, esta representación también me permitía ver otras cuestiones, otras ideas sobre la lengua que estaban relacionadas cómo más que nada estas relaciones identitarias traslucen estigmatizaciones lingüísticas basadas en prejuicios que configuraban, ¿no?, como una oposición entre variedades lingüísticas, algunas que eran más prestigiosas, con otras menos prestigiosas o menos legitimadas, consideradas como más vulgares según los estudiantes. Y en realidad estas 2 representaciones fuertes que aparecen en palabras de estos estudiantes me permiten un poco como reflexionar sobre la importancia de la didáctica, la lengua y la literatura desde lo que es un repertorio lingüístico heterogéneo, y también a partir de esa valorización que se debe dar en las aulas de las diferentes variedades que justamente circulan allí. Así que un poco es como mi punto de partida, esas preguntas, y intentaré como responderlas y mostrarlas a partir del análisis. Esto lo paso así como más rápido, en realidad lo que es el marco teórico, van a ver que uso como algunas etiquetas de diferentes campos, como ser la de representación social de Jodelet, también recupero noción de competencia comunicativa, también de Gampers, lo que es la idea de repertorio lingüístico, también etiquetas como estilo lingüístico de Ecker, que las voy a ir explicando y las voy a ir mostrando más que nada en el análisis de los datos, que es lo que me interesa para que veamos acá todos juntos y juntas. Bien, en cuanto a la metodología y la recolección de los datos, acá como este pedacito, en realidad la tesis, como la metodología quizás es un poquito más grande, pero acá solamente voy a trabajar lo que son entrevistas etnográficas, y que justamente a mí estas entrevistas etnográficas me permitían ver, como a partir de un guión como más abierto, poder que ellos reflexionen sobre actividades que habían hecho, que en realidad también formaba corpus de lo que era la tesis, y que ellos puedan reflexionar después de hacer un montón de actividades y de trabajos que habían realizado, reflexionar sobre sus propias prácticas. Entonces lo realicé a través de etnografías, de entrevistas etnográficas. Los participantes que van a ver acá son estudiantes de la escuela secundaria, que en un total de 55, en 2 cursos diferentes, y también de 2 escuelas diferentes, una que la llame Grupo Lanús y otra del Grupo Pompeya. Creo que ahí doy pistas, que una en la provincia de Buenos Aires y otra en Capital Federal, y por dónde más o menos están ubicadas. Y estas entrevistas tenían como mucho potencial, pero acá, a fines de esta más que nada ponencia, la selección de los datos está orientada en ver aquellas valoraciones de los distintos modos y géneros discursivos que van circulando en las aulas, y también los prejuicios sobre esas diferentes selecciones de los usos lingüísticos entre diferentes grupos sociales y etarios, que ahora lo voy a ir mostrando. Acá. Mi intención es como mostrar todas estas cuestiones a partir de 4 ejemplos, y vamos viendo estas etiquetas que les comenté y que ellas iban surgiendo en los estudiantes. Les leo, no sé si se ve tan bien por la presentación, pero yo trato de leerla lo más claro posible. Un fragmento de la entrevista etnográfica, que es del Grupo Lanús. La pregunta que hace la docente es: de la misma manera que ustedes hablan acá, entre compañeros, hablan en todos los contextos, por ejemplo en su casa, y ahí todos dicen no. Franco, no, depende. ¿Por qué no y por qué depende? ¿Por qué no lo usarían o con quiénes no lo usarían? Dice la docente. Y Rosy dice: porque no nos entenderían. Franco, claro, mis papás no me entienden, por ejemplo, y ahí se ríen todos. Por ejemplo, ¿qué palabras no te entienden?
Y Franco ahí acota, el esquere, modo diablo, el alabado sea Satán, tampoco me lo entienden. Y Rocío y acota, bueno, porque es de una serie. Franco, porque es de una serie y de un meme también. Y se las explican, explica la docente. Y en otras cosas también, como dice ahí Rocío, retomando un poco lo que hablaba Franco, que era de un meme y de una serie. Y Franco dice, sí, pero llega un momento que cansa explicar eso, ¿no? A partir de este fragmento a mí me permite ver esta representación que les comentaba al principio, que era esta relación lengua-identidad. A partir de acá, ¿no? Yo lo pienso, esta etiqueta entre nosotros, nuestro estilo y el estilo de los demás, aquello que nos pertenece, esa idea de la lengua como un bien cultural que les da un grupo más de pertenencia. Entonces los estudiantes van reflexionando críticamente sobre esos usos lingüísticos y ellos se construyen como voces enunciadoras legítimas que pueden explicar justamente y responder desde lo que es su experiencia, su competencia como hablantes, ¿no? Y todo lo que la docente en ese caso les va consultando. Algo interesante también ver es que en realidad en estas entrevistas etnográficas lo que pasaba es que se daba como se daba vuelta, había una inversión, ¿no? De esa simetría básica de lo que es la interacción pedagógica, que generalmente es el docente quien explica y puede que pase que los estudiantes sean más, generalmente más pasivos. En realidad acá era al revés, eran ellos los que explicaban sus usos lingüísticos, los que reflexionaban sobre la lengua y eran aquellos los que aportaban todo su saber. Y acá también es interesante este ejemplo, y lo traigo porque cuando Franco y Rocío explican que sus padres no suelen como entender algunos términos y que muchas veces requieren explicárselos, se evidencia que lo que decía, que cada grupo configura un código de unión y de distancia que ejecuta lazos de cercanía y ruptura entre lo que son nosotros, y que son los pares, son ellos, y los otros, que son los adultos o los otros grupos, como también podría haber sido la docente. Y que también, ¿no? Esas respuestas que van dando los van mostrando sus intenciones y su competencia como hablantes y que seleccionen esas formas de expresión en función de diferentes destinatarios. Y que ese estilo lingüístico es el que se vuelve decodificable entre pares, ¿no? Y que solamente puede ser comprendido si comparten y que se van compartiendo esa identidad lingüística como más compartida y que los hace como los va haciendo como un método de unión de esa conciencia lingüística también crítica por su forma de hablar. Y algo también interesante, que no lo trabajo acá en esta investigación, pero también como en la escuela también va surgiendo, ¿no? Ese lenguaje de las redes se va atravesando y va apareciendo en las distintas esferas. Otro de los ejemplos que traje ahora es del grupo Pompeya, es otro fragmento. La docente les pregunta y dice, bueno, ¿alguna vez ustedes se sintieron como algún prejuicio por la forma en la que hablaban? Y ahí Ajax, estos nombres son ficticios, ¿no? Para evitar, para preservar la identidad de los estudiantes. Y Ajax le contesta, sí, o sea, yo te lo puedo decir con un rugby, porque fuimos a jugar a un country del Newman y nos escucharon hablar y nos decían que éramos unos villeros. Y la docente le repregunta, ¿y por qué crees que consideraban que ustedes eran villeros? ¿Qué era lo que tenían diferente, supongamos? Ayer responde, y porque ellos hablan en otra tonada, otro acento, es un acento distinto. A lo que Celeste después responde, claro, a mí también, capaz que no, por ejemplo, o sea, no digo que sea así, pero sí que la gente relaciona capaz que te comas la cese o esas cosas es de villero, y que capaz digas, ay, tipo, tal cosa es más de cheto. Y Ajax dice, o sea, es otro... Y ahí Celeste interrumpe y dice, bueno, yo veo que hay algunas cosas del lenguaje como que se apropia de algunas clases sociales, tipo, no sé, vos podés decir las cosas que dice la gente con plata, ponele, pero no sería lo mismo nunca, ¿me entendés? Y tampoco lo dirías. Este fragmento permite ver cómo ellos van construyendo también una etiqueta, ¿no? Entre lo que es la lengua culta, la lengua vulgar, la lengua como más, como palabras más estigmatizadas, ¿no? Como villeras, variedades más chetas, y que a través de sus palabras, ¿no? Los estudiantes van revelando esas representaciones sociolingüísticas que están cimentadas, en este caso, por también prejuicios lingüísticos que surgen de lo que es su experiencia en la sociedad y que van evidenciando esos juicios y valores sobre las distintas manifestaciones lingüísticas, ¿no? Y que se va generando este juego como más dicotómico entre la lengua vulgar, la lengua quizás más culta, la lengua más cheta y demás. Ellos van construyendo también esas etiquetas. Y también es interesante porque en verdad ellos se los muestra como que conocen, ¿no? Las reglas de su comunidad de práctica, de su comunidad de pertenencia, pero también ellos reconocen qué prejuicios suelen circular entre ellas, ¿no? Ciertas
como ciertas comunidades pueden tener otro acento, porque son más chetos, algunos pueden aspirar a la S final y puede ser considerado como villero, ¿no? O la alternancia entre diferentes marcadores del discurso que ellos lo dicen en otro fragmento. Y también esta cuestión que me parece importante, porque estas palabras permiten ver esas representaciones sobre la lengua, porque ponen de manifiesto esa distinción social y la creencia de que solo existen esos modos de hablar quizás más correctos y prestigiosos y que corresponden a esa lengua como una lengua más legítima. Y hay otros como más desprestigiados o más estigmatizados que van dando cuenta de esas como posiciones más subalternas que van circulando, ¿no? Y son justamente esas valoraciones sociales las que en cada mercado lingüístico, en términos más de Bourdieu, van imponiendo esa aceptabilidad de los discursos y la legitimidad del habla, de la lengua estandarizada. Otro ejemplo que traje, les prometo que son 4, así que vamos por el tercero, no sé cómo vengo de tiempo. Otro ejemplo que traje es del grupo Lanús, que se va dando en estas entrevistas focales, y ahí Leandro dice: pero hay casos que si te etiquetan en el sentido que si vos hablas así es porque sos villero o vivís en ciertas partes y como que te discriminan. Y ahí Franco dice, bueno, yo hago eso, yo hago eso mucho eso. A veces, por ejemplo, con Mati le digo que es, claro, yo a Mati le digo que es como mi amigo más villero por la forma en que se expresa. Y la docente les pregunta, ¿y qué palabras utiliza una persona que ustedes consideran villera? Y Rocío y Franco dicen, está zarpado. Franco dice, qué botón, qué onda perro. Luciana aporta, ¿qué onda con vos? Franco aporta otra, ¿cuál fue acá? Leandro asiente diciendo, claro. Y Luciana dice, bueno, tiene que ver mucho, y Franco termina esa frase, dice, con la actitud, cómo se planta también. Y van construyendo como más perfiles lingüísticos que se van dando y que también para ellos hablar de cierta manera, ¿no? Implica, ¿no? un etiquetamiento que va catalogando y que establece diversas como valoraciones sobre la lengua que se imponen en ese mercado lingüístico que yo hablaba antes y que van trazando a partir de estos modos de habla, que van trazando como diferentes como variedades lingüísticas más o menos estigmatizadas. Y por otro lado también me interesa este fragmento para mostrarlo porque es importante reconocer cómo en ese repertorio de estos estudiantes confluyen también diferentes modos semióticos además de lo verbal, que puede ser, por ejemplo, la gestualidad, o también para ellos es importante para construir este etiquetamiento lingüístico la prosodia. Y que esos diferentes recursos semióticos también son claves para construir ese estilo lingüístico más identitario y que lo forja de manera común. Acá también se va dando cómo ese habla verbal va revelando encasillamientos y juicios y que van configurando también imágenes de esos interlocutores y en los destinatarios y siguen construyendo, ¿no? Estas etiquetas del lenguaje cheto, el lenguaje vulgar, el villero, lo oculto, y que nuevamente van trasluciendo a partir de esas palabras ese orden social desigual y que van exponiendo como diferencias entre los hablantes según el espacio social y también en función de esos como más capitales económicos y culturales que disponen. Por otro lado, traje un ejemplo más. Perdón, me adelanté. Este otro ejemplo que es del grupo Lanús. Acá Rocío dice, no, porque uno se adapta también, yo tampoco, yo sé dónde hablar. Y Franco acota, ¿dónde hablar? Claro, porque sabemos dónde podemos hablar así, dónde no. Rocío, dónde corresponde y dónde no. Y la docente continúa, bien, entonces, ¿saben dónde pueden hablar así, dónde no? Y Franco dice, acá. Y se ríen, Rocío también. Acá somos muy libres. Y la docente le dice, entre ustedes, ¿no? Claro, entre nosotros, entre ese grupo de pertenencia más común y que también lo aporta ese estilo lingüístico que ellos van construyendo. Y acá, estas cuestiones que yo les decía, que de esta etiqueta, que era la competencia comunicativa, a mí me permitía ver cómo en los diferentes fragmentos, en los diferentes pasajes, se veía esta conciencia más metalingüística, que a ellos, a los estudiantes, los hace como discernir de cómo expresarse ante cada situación, pero que también reconocen que entre los hablantes de esa comunidad de práctica, donde su estilo se configura como una forma de pertenencia en la que libremente pueden expresarse porque en realidad comparten esas mismas reglas, ¿no? Y también, ¿no? Es relevante porque los estudiantes
van participando en estas entrevistas y a partir de ello que van enunciando, ellos se descubren como hablantes competentes de la lengua porque primero comprenden la importancia de la variación en registros, es decir, cómo en realidad demanda una variedad acorde al contexto de situación. Ellos saben dónde hablar así, dónde no, qué tienen que explicar, dónde y cuándo. Y los estudiantes no se guían por decisiones azarosas, ¿no? Sino que, por un lado, con ese afán de transgredir la norma, muchas veces se erigen como hablantes creativos que pueden crear nuevas palabras, que se van apropiando de ese lenguaje de las redes y que quizás no sé, adultos nos lo miramos más como una forma más extrañada, pero que constantemente pueden incorporar a sus intercambios nuevas palabras o nuevos usos de las mismas palabras, y por otro lado también, ¿no? Como esos hablantes que poseen la habilidad lingüística y que pueden adecuar ese estilo lingüístico que ellos van configurando a cada situación particular, ¿no? Y no restringirse a una sola variedad, que me parece que es lo más rico que se va mostrando en esos fragmentos y en esas entrevistas. Quedan 5 minutos. Bueno, me apuro, lo prometo. Y acá ya como este tema que nos encuentra acá en las jornadas, que es hablar un poco de las desigualdades lingüísticas, que yo lo trato de mostrar a partir de estos fragmentos y de las palabras de los estudiantes, es importante ver que en realidad en el aula van coexistiendo esas diferentes variedades de lengua y también las diferentes valoraciones que surgen entre ellas y que todas configuran un espacio de riqueza y de riqueza lingüística, ¿no? En que esa lengua que se presenta para ellos, como digo acá, que confiere esa imagen de sí y que los sitúa a esos hablantes en coordenadas específicas, ya puede ser en este caso más etaria o más formal o más informal, y que a ellos conocer y poder elegir, poder adecuar su estilo lingüístico a cada situación, los convierte y también los convierte en usuarios obviamente más competentes y que también los restringe y que para evitar caer en esas desigualdades lingüísticas y que justamente exige el desarrollo de esa competencia comunicativa, ¿no? Que ellos evite exclusiones y que los permita navegar en ese repertorio lingüístico que sea adecuado a cada situación. Para ir pensando también estas cuestiones que yo fui mostrando a lo largo de estos fragmentos, en realidad para mí la escuela es ese espacio que es clave justamente para formar a esos estudiantes de manera competente y crítico, que reconozcan que todas esas variedades en realidad poseen un valor social, ¿sí? No un valor social diferente, sino que cada una tiene su riqueza y que en realidad desde la escuela y principalmente desde el docente de prácticas del lenguaje, que es clave, ¿no? Abrir el abanico a estas situaciones de enseñanza y que reconozcan que hay un conjunto de variedades, de soportes, de registros. Si bien se enseña la variedad estándar, la lengua estándar en la escuela, en realidad es importante que reconozcan que en realidad hay un montón de variedades que van circulando y que ellos mismos las traen a la escuela, es decir, no hay que desestimarla. Y un poco para ir pensando las reflexiones más finales, ¿no? Yo creo que, por un lado, lo que es la enseñanza de la lengua, que hay que pensarlo acá. Yo en estas últimas 3 filminas voy a recuperar un poco lo que es Agitulio, que justamente el análisis, que en realidad mi tesis cierra un poco con estos datos, pero venía de otro tipo de trabajo que yo venía haciendo. Este análisis nos invita como a pensar y explorar, ¿no? los recursos lingüísticos cotidianos y disponibles también de los estudiantes, como puede ser grafitis, redes sociales, murales callejeros, etcétera, como una oportunidad para motivar a los estudiantes a analizar y a reflexionar sobre el significado del lenguaje en uso y no como sistemas aislados y que sean también y que parezcan ajenos a su realidad, sino también como prácticas situadas y sociales, ¿no? Acá me parece importante lo que dice Agitulio, dice, bueno, la gramática es social porque justamente distribuye lo que es o no válido porque instituye las formas de hablar. Sin embargo, necesitamos desde la escuela, ¿no? Trabajar desde una gramática que sea libre de estigmatizaciones. Si partimos de eso en la escuela, vamos a poder ayudar a que también se borren ese tipo de etiquetas y que puedan ser estigmatizados y de forjar desigualdades lingüísticas. Y por último, todavía no digo gracias. Y por último, así creo que el rol desde lo que es la docencia, ¿no? Se ve como motivado para ampliar esas opciones expresivas que tienen los estudiantes, ellos que ellos traen, ese lenguaje de las redes que emerge, ese estilo lingüístico que ellos van creando y que les va dando su identidad y que lo toman como una riqueza también para ellos, son
pueden ser partícipes de la escuela para inducir a la reflexión crítica sobre esas prácticas lingüísticas en las que ellos participan, ¿no? Con ese fin de ir desarmando, como decía antes, esos prejuicios lingüísticos o sociales, para abrir justamente un camino crítico en el aprendizaje de esa variedad estándar, que es lo que se enseña en la escuela, y que también de las formas legitimadas por esas instituciones y de las evaluaciones de otros repertorios lingüísticos y sociales. Me parece que es ahí donde está la riqueza de la escuela, y justamente estas entrevistas etnográficas invitan a pensar un poco en eso, que es derribar esas barreras, esas desigualdades lingüísticas que se van dando en las aulas y en las que ellos son partícipes, para poder ir derribando eso de a poco y enseñarle la riqueza de que todas las variedades que circulan en la escuela son válidas y enriquecedoras. Así que bueno, gracias. Espero haber llegado bien con el tiempo. Maravillosamente, que el tiempo no sea una carga, sino que sirva para destacar los momentos cúlmines de sus exposiciones. Gracias, Natalia. No, por favor. Vamos a presentar entonces ahora a Lucía Godoy. Lucía es licenciada en Letras, magíster en Análisis del Discurso y acaba de entregar su tesis de doctorado en Lingüística. Ella se especializa en temas de tecnología y educación. En su tesis de maestría habló sobre la escritura colaborativa, utilizando medios digitales, y en su tesis de doctorado analiza el lugar de las tecnologías en las prácticas letradas del aula, comparando dos escuelas. Así que, bueno, creo que son los tres temas muy interpelan mucho las problemáticas contemporáneas, ¿no? Que tienen que ver con el lugar del lenguaje en la salud, en la educación, y sobre todo cuando está mediado o muchas veces constituido por las tecnologías. Así que, Lucía, escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Un poco cuando Juan me invitó a ser parte de este panel, lo que a mí se me ocurrió que podía traer a cuento era como el concepto de brecha digital y cómo la brecha digital se embrinca con ciertas prácticas letradas que yo había observado en esto que Juan mencionó recién, que fue mi investigación de doctorado, y que en realidad, bueno, yo hice mi investigación con un trabajo de campo en el año 2018, cuando nadie pensaba que 2 años después toda la educación iba a virtualizarse. Y un poco escribir la tesis durante el año pasado y terminarla este año, lo que me hizo pensar mucho es cómo las observaciones que yo había hecho durante 2018 me servían para pensar el contexto actual, ¿no? Y cómo el año pasado y los primeros meses de este año también dieron cuenta de cómo brinca la desigualdad o las desigualdades en cuanto al acceso o a la disponibilidad de recursos tecnológicos y de conectividad a Internet que muchas veces vemos en las aulas con las prácticas letradas con las tecnologías digitales. En ese sentido, bueno, mi tesis y mi investigación se enmarca dentro del marco conceptual de los nuevos estudios de la literacidad, que un poco lo que vienen a plantear es que estar alfabetizado es mucho más que reunir una serie de conocimientos sobre un código escrito o sobre distintos códigos, sino que lo piensan más la literacidad o las prácticas de literacidad en términos de justamente actividades y conocimientos que uno va desarrollando en la participación activa en ciertas comunidades. Lo que me interesa son las comunidades en las aulas, ¿sí? El recorrido de literacidad durante la educación, pero bueno, no se restringe a eso. Y este marco conceptual a mí también me sirve mucho para pensar cómo se relacionan estas prácticas letradas, ¿no? Que uno podría definir como las actividades que llevan adelante los participantes en relación con el lenguaje, los textos y los discursos, lo que tiene que ver con la lectura, la escritura, la reflexión metalingüística y también la interacción. Y no solamente pensar cómo la desigualdad se sobreimprime como algo determinante en el desarrollo de estas prácticas letradas, que por ahí podría ser algo como una mirada más, lo que se llama la mirada desde el déficit, ¿no?
cuando uno no accede a ciertos recursos no puede desarrollar ciertas prácticas, sino por el contrario, pensar de otra manera, pensar cómo los distintos accesos, que igual están marcados por relaciones de poder y desigualdad, entran también en relación con la propia agencia de los sujetos, ¿sí? de los participantes. En este sentido, me interesaban los estudiantes y los docentes, y cómo estos participantes van a trabajar a partir de las propias disponibilidades que tienen en las distintas aulas para llevar adelante estas prácticas letradas con tecnologías digitales. De cualquier manera, para retomar un concepto del que siempre hablamos con Juan, que es como el optimismo de la voluntad, no pensar que los sujetos son plenamente libres, sino que, como dije antes, las prácticas letradas están relacionadas con este concepto de brecha digital que pone el foco en cuáles son las desigualdades en la distribución de recursos específicamente tecnológicos que afectan la participación ciudadana en todos los ámbitos sociales, particularmente a mí me interesa el educativo, y que me parece que tomó mucha relevancia el año pasado a raíz de la pandemia y de la virtualización de todos los niveles, y que hizo que algunas personas pudieran tener garantizado el derecho a la educación, mientras que otras personas no lo tenían. En ese sentido, hay dos diferenciaciones que podemos como retomar. Una tiene que ver con la diferenciación entre una dimensión material y una dimensión simbólica, que igualmente se relacionan, ¿no? La dimensión material tendría que ver con el acceso diferenciado a dispositivos y conectividad, y la dimensión simbólica tiene que ver con cómo esa dimensión material se relaciona con el acceso a diferentes prácticas letradas, ¿no? Porque dentro de los estudios sobre la literacidad también se ha descrito esto, que a pesar de que muchas veces uno puede llegar a garantizar la dimensión material, pienso en programas de dotación tecnológica, como lo que fue en nuestro país el Conectar Igualdad, o ahora se está relanzando como la plataforma Juana Manso. Igualmente, aunque uno pueda garantizar esa dotación tecnológica, no siempre eso genera una emergencia de prácticas letradas con tecnologías digitales, sino que eso muchas veces tiene que ver con el desarrollo de comunidades específicas, comunidades de práctica, experiencias con esas tecnologías digitales, proyectos institucionales que acompañen eso. Y por otro lado, otra diferencia, que bueno, también se puede pensar en esa dimensión material simbólica, que tiene que ver con la disponibilidad concreta de los recursos versus la accesibilidad. Que la accesibilidad no estaría relacionada con la disponibilidad, pero también se puede garantizar de otra manera, y ahí entra cómo se posicionan los sujetos para tener ciertos accesos a bienes cuya disponibilidad no tienen garantizada. Bien, con estas ideas en la cabeza, de nuevo durante el año 2018, en la vida prepandemia, lo que hice fue hacer un trabajo de campo de carácter etnográfico en 2 cursos de secundaria de lengua y literatura. Para eso había seleccionado 2 clases. La clase A era una escuela de gestión estatal de Wilde, bien en el centro de la localidad, era una escuela muy grande, que tenía un excelente nivel académico. Y la otra escuela era la escuela de la clase B, que es una escuela de gestión privada de Adrogué, que en ese momento estaba dirigida por una de las personas que se acaba de sumar al Meet, que es Amalia. Así que después, Amalia, escucho tus comentarios sobre lo que digo de esta escuela. Y lo que había seleccionado estas 2 clases porque tenían diferencias en cuanto a la dotación tecnológica. En la clase A, la dotación tecnológica era bastante limitada. Habían llegado hasta el año 2016 las computadoras del Conectar Igualdad, pero ya en 2018 no llegaron nuevas computadoras, y aparte se habían caído las horas del personal de apoyo, con lo cual había una sala de computación, pero con computadoras de escritorio bastante viejas, y una biblioteca en donde había una televisión grande que funcionaba tipo sala de video,
y los chicos en general tenían sus celulares, pero no todos tenían celulares actualizados, y en general no siempre tenían datos en los celulares. Frente a eso, la escuela de la clase B era una escuela que tenía otras características. La dotación tecnológica era muy importante, pero aparte había como un proyecto institucional de incorporar las tecnologías digitales a todas las materias y a lo largo de la escolarización. Entonces, en cada aula había un proyector, un equipo de audio, había pantallas, los profesores podían solicitar una computadora, una notebook para enchufarla a esos dispositivos, y había wifi en la escuela, había sala de computación, y en general los chicos no solo tenían sus celulares, sino que aparte tenían solían llevar las tablets o sus propias notebooks, y en general en los celulares tenían datos móviles. O sea que eso me permitió como ver dos escenarios que eran bastante diferentes, como para tener una mirada más amplia respecto de cómo era o cuál era la influencia de esta desigualdad en cuanto a la brecha digital en las prácticas letradas. Y bueno, analicé, que ahora voy a presentar algunos resultados, lo que tenía que ver con las prácticas de lectura, escritura e interacción, pero algo que me permitió estar en el aula y estar con los participantes e ir siguiendo las clases, es que si bien esa diferenciación que yo recién mostré, que en el plano material era muy importante, si bien resultaba influyente en el desarrollo de algunas prácticas letradas, no se expresaba de modo lineal y sobredeterminante en el acceso a las prácticas letradas, ¿no? Como era un escenario mucho más complejo, porque todos los participantes accionaban en las aulas de distinta manera para tratar de tener disponibilidad de los distintos materiales tecnológicos e ir desarrollando distintas prácticas simbólicas. Bueno, como dije, yo esto lo analicé en las diferentes prácticas letradas. Entonces, en la primera parte de la tesis que acabo de presentar, como dijo Juan, analizaba lo que pasaba con la lectura. Y lo que pasaba con la lectura es que si bien, en primer lugar, que no siempre que se incorporaban las pantallas a la lectura, uno podía hablar de prácticas de lectura innovadoras, ¿sí? Porque muchas veces lo que pasaba es que se usaban los celulares en las computadoras para acceder a textos que por distintos motivos los chicos no tenían en formato papel. Entonces ahí ven del lado izquierdo que algunos leen, los chicos de la escuela de la clase A, algunos leen con los celulares o le sacan fotos a los libros cuando no lo tienen en la clase por distintos motivos, pero en la clase B pasa lo mismo, ¿sí? Hay estudiantes que pueden comprar los libros y otros estudiantes que por distintos motivos no los tienen, entonces recurren a estas alternativas digitales. Y lo que vi es que las prácticas que me resultaban innovadoras, que tenían que ver con la visualización de materiales audiovisuales, o algo que se usaba mucho, que era leer, como ellos decían, información de Internet, buscar información de Internet, eso en general aparecía en las dos aulas y aparecía de manera bastante indiferenciada en las dos aulas. Sí cambiaba respecto de los materiales audiovisuales que, como dije, en la clase B tenían más dispositivos, entonces ahí se ve una imagen en la que está muy oscura, pero bueno, justamente habían apagado la luz para ver mejor la película. Los chicos de la clase B podían desarrollar estas prácticas de visualización de películas de manera grupal, en cambio en la clase A, cuando tenían que mirar una película, la profe les decía, mírenla para la semana que viene, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría pensar cómo la lectura en pantallas, por un lado, habilita prácticas nuevas, pero por otro lado también tiene esa limitación respecto de qué se puede garantizar desde la escuela. En segundo lugar, había analizado como la dimensión más productiva, ¿no? Y acá por ahí en la práctica de escritura era donde mayores diferencias se veían, porque si bien en las dos clases aparecían los celulares como forma de registro para tomar fotos o para hacer anotaciones, el repertorio de prácticas de escritura
era más amplio en la clase B porque de pronto tenían a veces sus computadoras o podían ir a la sala de computación, como se ve en la imagen de abajo a la derecha, y hacer sus trabajos prácticos en línea. Frente a eso, en la clase A, la mayor práctica de escritura que registramos era la escritura en papel. Y también algo que fue interesante es que, durante el trabajo de campo yo les propuse una serie de actividades creativas, como escribiendo un cuento en WhatsApp o produciendo algunos audiovisuales. Y si bien lo que se veía en las dos clases es que los chicos movilizan un montón de conocimientos genéricos y de recursos creativos, los estudiantes de la clase B no es que son más creativos, pero sí tienen mayor cantidad de recursos disponibles a la hora de, por ejemplo, editar videos. ¿Sí? Ahí yo puse una imagen de cada uno y se puede ver que el grupo de la clase B había hecho tipo un noticiero con todos los zócalos informativos y aparte habían como otro tipo de materiales. En ese sentido, uno no podría decir que son más creativos, pero que sí que tienen mayores herramientas de diseño para el trabajo de producción. En cuanto a la tercera dimensión que analicé, tiene que ver con cómo se interactuaba alrededor del aula, y esto es algo que me parece que es interesante para pensar también lo que pasó el año pasado, ¿no? Que tiene que ver con que los estudiantes en la clase A, la única plataforma que tenían disponible para interactuar digitalmente era WhatsApp. Ellos tenían grupos de WhatsApp, los estudiantes entre ellos, del cual no participaba la profesora, y después tenían como una lista de difusión. Entonces, si uno quería hacerle llegar un mensaje a los estudiantes, lo hacía a través de esa lista de difusión que manejaba uno de los chicos, ¿no? De hecho, ahí yo puse una captura de pantalla, cual la profesora me había pedido que llevaran revistas, entonces yo le mandé un mensaje a este chico y él lo reenviaba para todos. En cambio, en la clase B, como yo les decía que era algo más institucional, esta cuestión de la incorporación de tecnologías digitales, en toda la escuela tenían aulas de Edmodo. No sé si conocen la plataforma Edmodo, tiene una interfaz parecida a Facebook, uno puede armar agrupamientos, y en general no se usaba mucho como aula virtual, en el sentido de que no había mucha interacción recíproca entre estudiantes y docentes, pero sí los chicos por ahí le posteaban algún mensaje a la profesora, o la profesora usaba, como están ahí las capturas de pantalla, usaba esta plataforma para subirles los materiales. En ese sentido, uno puede pensar, y aparte los chicos tenían como sus grupos de WhatsApp entre ellos, como más de carácter de sus grupos de pertenencia. En ese sentido, uno puede pensar, perdón, Juan, que me quedan 5 minutos nada más. Sí. Yo recién estaba empezando. Bueno, me apuro. Uno podría pensar cómo las distintas plataformas tienen disponibilidades diferentes, ¿no? En ese sentido, por ahí WhatsApp es una plataforma que, si bien es más interactiva y permite mayor rapidez en la comunicación, no siempre es útil a la hora de enviar materiales. No es que no siempre es útil. De pronto, el intercambio tan fluido de mensajes hace que se pierda la información importante o los materiales importantes. Por último, la cuarta dimensión, que tenía que ver con la reflexión sobre el lenguaje. Acá quiero hablar como en las dos aulas propusimos el envío de memes y trabajamos con eso. En ese sentido, por ahí no se veían tanto las diferencias, porque todos los chicos trabajaban desde sus áreas, pero sí hubo una mayor diferenciación cuando hicimos una actividad interactiva, tipo un juego con unas trivias, porque en la escuela de la clase B la pudimos organizar muy rápidamente, porque en el aula teníamos la computadora, el proyector y demás, y los chicos participaban desde sus celulares. En cambio, en la clase A, bueno, la docente tuvo que ir a reservar la biblioteca con tiempo, hablar con la bibliotecaria, pedirle que nos habilitara el televisor. Bueno, fue como un esfuerzo mayor para la organización del trabajo, que de cualquier manera se pudo hacer, pero sí no fue tan espontáneo, para decirlo de alguna manera. Y por último, otra dimensión en la que se pueden diferenciar estas dos clases tiene que ver con
la dimensión metapráctica, que yo la observé en las entrevistas que hice con los estudiantes, y que eso me llamó la atención tres observaciones que hice principalmente. La primera, que tiene que ver con cómo los estudiantes reflexionan sobre su propia experiencia cuando hablan de las tecnologías digitales en la educación. Y ahí pude observar que los chicos de la clase A en general hablan de experiencias más limitadas, como buscar información desde el celular, o por ahí dicen cosas como, sí, podría ser bueno para tal cosa. En cambio, los chicos de la clase B hablan de experiencias mayores con las tecnologías digitales, que hablan de su propia trayectoria educativa, ¿no? Entonces hablan de producir presentaciones y videos y demás, algo que da cuenta de que es algo más común durante su escolarización. Por otra parte, cuando hacen valoraciones positivas de las prácticas letradas con tecnologías digitales, los chicos de la clase A se quedan como más en el nivel de que es una novedad o que les gustó porque nunca lo habían hecho. En cambio, en la clase B hay mayor reflexión sobre las formas de aprender, ¿sí? Como hablan de formas nuevas de aprender. Y la última reflexión me fue muy interesante, que también me parece que es interesante para pensarla en el cruce con la actualidad, que tiene que ver con cómo se piensan los problemas de disponibilidad y de accesibilidad de los recursos. Que los chicos de la clase A hablaban mucho de que ellos por ahí tienen celulares viejos, o que no siempre tienen internet, o no siempre tienen datos, mientras que los chicos de la clase B culpaban como a la escuela, decían, no, es que a veces las computadoras de la escuela son viejas, o el wifi no anda bien, el wifi institucional. Entonces, yo me había hecho pensar cómo se reflexiona sobre la garantía, ¿no? Como los estudiantes de la clase B consideraban que el acceso a estos recursos tenía que estar garantizado, mientras que los chicos de la clase A no consideraban el rol del Estado en la garantía de esos derechos. Bien, para cerrar un poco, lo que me permitió hacer como esta contraposición entre las dos escuelas es pensar cómo en el plano material se ve una disponibilidad diferenciada de materiales, pero no siempre, cuando uno pone el foco en las prácticas letradas, no se ve que esa disponibilidad que efectivamente, la disponibilidad diferenciada que efectivamente existe, se expresa de forma lineal y sobredeterminante en mejores o prácticas letradas más innovadoras. Sino que, bueno, muchas veces en las escuelas también, aunque haya pocos recursos, se pueden desarrollar y se pueden aprovechar los celulares, por ejemplo, la conexión de datos, de una manera tan productiva como las computadoras y el Wi-Fi. Y que en esto entran a jugar otras cuestiones como las experiencias previas que tienen los sujetos, los objetivos y las motivaciones que tienen para realizar una actividad, tanto estudiantes como docentes, y las diferentes formas de participación que se habilitan. Y me quedo pensando, como para el aula pospandémica, por un lado, ¿cuál es el rol del docente ante la desigualdad de recursos en el aula? Que a veces, o lo que yo observaba durante el trabajo de campo, es que cuando los recursos, ya sea que o no estaban garantizados o estando siendo garantizados, no funcionaban bien técnicamente, el docente como que se quedaba sin actividad. Y por otro lado, cómo eso se piensa respecto de cómo hacer o cómo generar mayor disponibilidad tecnológica en las clases para enfrentar estas cuestiones estos problemas de desigualdad. Bien, hasta ahí he llegado. Bueno, excelente. Muchas gracias. Cumplí con el tiempo. Maravillosamente. Y ahora sí, bueno, abrimos el micrófono para la participación, para preguntas, comentarios. Habrán visto que en términos generales, creo que esta mesa no solamente tomó la problemática de la desigualdad en su dimensión lingüística, sino también en todos los casos creo que se vio, que es algo que por ahí los estudios de desigualdad han empezado a hacer recientemente, al menos en el área nuestra, que es empezar a ver qué se hace con esa desigualdad, ¿no? Qué formas de acción y de agencia, ¿no? sobre los recursos disponibles, sean materiales o simbólicos, permiten que los sujetos, bueno, traten de alguna manera de actuar sobre esa situación desigual.
Y eso creo que es una cosa interesante y que tiene que ver también con las preguntas que nos hacemos, ¿no? Porque creo que siempre los actores tratamos de revertir estas situaciones desiguales, pero recién en los últimos años los científicos y las científicas nos empezamos a preguntar por eso, ¿no? Y si no nos preguntamos por los fenómenos, para nosotros son invisibles. Y para mí es un gran aliciente del horizonte de la investigación actual el hecho de que ustedes estén haciendo estas preguntas. Así que bueno, abrimos el micrófono. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios quieren hacer? Sí, antes que nada quisiera felicitar a los panelistas por el brillante trabajo que están haciendo, particularmente para los que no tenemos un vínculo con el campo lingüístico. Quería preguntarle a las tres colegas, justamente en relación a lo que decía Juan, ¿cómo ven la pospandemia? ¿Qué pueden en todo caso avisorar respecto de determinadas prácticas? Quizás estas, sin ir más lejos, llegaron para quedarse, ¿no? Yo cuando estudié la privatización del TEN, llegué a la conclusión de que el que detenta la iniciativa política es quien tiene la capacidad de nombrar, ¿no? Ustedes recordarán lo que fue por aquellos momentos, lo que se reeditó por otra parte con el macrismo, el estigma que pesaba sobre los trabajadores públicos, ¿no? Particularmente en el caso de aquellas empresas que habían sido deterioradas para poder ser vendidas prontamente. Y como, digamos, nueva hipótesis de trabajo a la que arribé fue a la hipótesis esa de que empezado conceptualmente sería quien ejerce la iniciativa política, quien tiene la capacidad de nombrar. ¿Cómo pueden ver desde esa perspectiva lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país y, bueno, también en el mundo, ¿no? Porque habría que pensar si estas plataformas de institucionalización de la desigualdad se van a prolongar en el tiempo o, bueno, ¿cómo ven la cosa? Muchas gracias. Bueno, podría tomar yo la palabra, no sé, chicas, si ustedes quieren decir algo. Esto es algo que yo pensé mucho durante el año pasado, durante este año, porque, como les decía antes, estuve escribiendo la tesis, revisando datos de cuando la vida era normal, desde la experiencia de la emergencia educativa total. Y me parece que, por un lado, cuando uno piensa en la pospandemia, particularmente desde lo que yo estaba investigando, que tiene que ver con las prácticas letradas con tecnologías digitales, por un lado, uno tiene que pensar cómo la experiencia, que fue una experiencia excepcional, también cambió totalmente el panorama educativo. Entonces, si bien nadie va a pensar, o yo por lo menos no pienso que se va a virtualizar la educación como objetivo, sí es indudable que lo que se aprendió o todo lo que surgió, lo que los docentes y los estudiantes aprendimos a partir de la experiencia del año pasado, no va a ser como fácilmente olvidable, no es que va a funcionar como sujetos disociados que cuando volvamos a la presencialidad nos olvidamos de todo lo que pudimos hacer y todo lo que hacíamos hasta hace 2 o 3 meses. En ese sentido, yo tengo una mirada optimista que no sé, pienso que realmente se va a volver o que, mejor dicho, que se van a retomar estas prácticas letradas con tecnologías digitales para enriquecer las aulas y que ya no va a ser visto como el tema, esta cosa que era como un fantasma, un cuco en algunas escuelas, como, ay, ¿qué hacemos con las tecnologías? ¿Qué hacemos con las computadoras? Los profes no sabemos hacer nada, sino que, bueno, justamente la experiencia esta excepcional de la pandemia lo que mostró es que tanto estudiantes como docentes se pusieron la educación al hombro y sacaron ideas de donde no había para llevar adelante esto. Por otro lado, y para contestar sobre otra cosa que dijiste, me parece que también es indispensable no poner el foco únicamente en lo que los docentes y estudiantes pueden y quieren hacer, sino que también es indispensable considerar cuál es el rol del Estado en todo esto como garante de la educación. En ese sentido, me parece que es importante pensar, bueno, o que quedó muy en evidencia que al final
era importante tener las computadoras. Cuando la gente decía, ay, les dan computadoras y no saben qué hacer, bla, bla, bla. Bueno, el año pasado quedó en evidencia que era importante tener el aparato. Además de los programas de formación docente y de la dotación de redes de conectividad, creo que el Estado tiene que asumir ese rol y ejercerlo. Un poco, yo retomo algunas cuestiones que dijo Lucía, y también para responderle a Damián, y en línea un poco con la investigación y los datos que yo presenté. También tengo una mirada más optimista de esta situación. Lo observaba el año pasado en algunas aulas virtuales en las que participaba y también en las que he estado como observadora participante, que en realidad hay esta cuestión de la pandemia y de la virtualización de los contenidos. Creo que de manera obligatoria llevó a virtualizar y a revisar un montón de prácticas tradicionales, como ser la evaluación o también los géneros discursivos. Pienso, ¿no?, en estas desigualdades lingüísticas que yo observaba, y que esas etiquetas, y que en realidad ellos veían que en la escuela se retomaban otro tipo de discursos, que era una mirada más extrañada. Yo creo que la pandemia y esta virtualización de la educación, que fue como de prepo, digamos, llevó que se revisen un montón de prácticas de evaluación, de prácticas de géneros discursivos que se fueron trabajando en las aulas, quizás de manera más obligada, y que también, ahí retomo lo que dijo Lucía, que esta cuestión de acceso llevó a que, por un lado, que aquellos los que pueden contar, los estudiantes innovaron de un montón de otras formas, cambiando las formas de evaluar, de ese saber académico, de esa práctica quizás hasta individual, que escribo algo y lo envío, de otro tipo de métodos de evaluación, y también que cuando no se contaba con ese acceso, yo lo viví como en carne propia, uno tenía que establecer algunas formas de evaluación, unas formas de dar la clase, quizás puede ser más innovadora para aquellos con los que contaban con los recursos, con los que se podían conectar, y después había que enviar algo a las escuelas para que los estudiantes las fueran a buscar, y que apelaba a cuestiones más tradicionales, porque en realidad no se contaba con todos los recursos y no se podía hacer de manera idéntica. Entonces me parece que, por un lado, el acceso es clave y las tecnologías son claves para poder trabajar y poder revisar un montón de prácticas que se fueron haciendo, y por otro lado que se traslucen todo este tipo de desigualdades, que obviamente es necesidad de garante del Estado para poder cumplirlas, y que no solo de la voluntad docente de innovar y de llevar a la escuela un montón de otras cuestiones. Como para contestar un poco la pregunta desde mi ámbito de salud, y específicamente con el caso de las promotoras en el municipio, yo estoy en el momento en el que Lucía mencionaba de estar analizando la vida prepandemia. Si bien me estoy ahora recién recomponiendo a partir del contacto que seguí manteniendo este año, qué pasó durante este último año, específicamente en el centro de salud, cómo se dieron estos procesos de gestión, de formación. Las actividades de salud sexual y reproductiva se sostuvieron, pero bueno, claramente esta prioridad que venía teniendo la salud sexual y reproductiva se vio avasallada por la situación sanitaria nacional. Pero, sin embargo, por otro lado, en el 2020, a nivel nacional, se lanzó un registro de promotores territoriales de salud sexual y reproductiva, y se lanzaron actividades en relación y de formación de promotores. O sea que un poco en la línea en la que dicen las chicas, que hubo como una apertura hacia otras formas que hay que ver qué tan accesibles son y demás, pero es lo que planteo empezar a indagar quizás en mi doctorado. Esta comparación con porque si bien en 2017-2019 fue esta explosión de la temática de salud sexual, y después el gobierno nacional comenzó a rearmar estas propuestas que se tuvieron que ver adaptadas para la pandemia, como mencionaba. Bueno, excelente. Sí, yo me preguntaba, ahí justo cuando decían, ¿no?, de todo lo que aprendimos en la pandemia, me preguntaba ahí cómo se va a jugar lo que aprendimos los individuos con lo que aprenden las instituciones. Las instituciones son un poco más duras para aprender cosas, me parece, ¿no? Que de hecho ya ahora que se empiezan ciertos retornos, ya estamos viendo un poco esa tensión de lo que aprendemos o no aprendemos en este año y medio delirante que acabamos de pasar o que estamos transitando. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas? Yo no sé si tengo una pregunta, en realidad, porque la verdad es que lamentablemente no pude escuchar a las compañeras que presentaron antes que Lucía,
porque bueno, estaba dando clase justamente a través de la virtualidad en otro espacio, y me quedo pensando con lo que Lucía presentaba. Yo dirigía la escuela de la clase B en ese momento. En realidad me jubilé en el 2018, así que no pude presenciar el trabajo de Lucía, pero bueno, tenemos contacto por otros lugares, así que seguimos conversando sobre el tema. A mí, yo no soy tan optimista, quiero decir, tal vez será el viejo sabe el zorro sabe por viejo, o algo así, ¿no? Dice el dicho. Mirando lo que sucede en los distintos niveles del sistema, creo que la centralidad está en la propuesta didáctica, con TIC o sin TIC. La propuesta didáctica es la que va a marcar la innovación en cualquiera de las disciplinas. Específicamente Lucía trabajó sobre lo lingüístico, pero esto creo que para todas las disciplinas. Y esto va de la mano de la formación docente, donde la formación docente de todos los niveles no aborda tampoco una formación diferente donde los docentes en formación puedan conocer o puedan abordar la inclusión de las TIC en sus propuestas. Y esto viene de la mano también de la desaparición durante mucho tiempo de la formación docente que venía llevando adelante nuestra escuela, por ejemplo, desde el Infod, que tenía postítulos incluso de formación docente. Es decir, se cortaron los programas por muchos lugares y eso generó como un hueco donde fue a parar casi todo lo hecho, lamentablemente. Pocos profesores, de acuerdo a... Yo estoy en una investigación, en un UBASIT, que investiga justamente el uso de las TIC en la formación docente, y los docentes, incluso en pandemia, porque las preguntas tienen que ver con el 2020, con el inicio de la pandemia, nos dicen que campus virtual, Meet, Zoom, pocas redes sociales, pocas clases, pocos encuentros con los alumnos, mucho texto dejado como en repositorios para lecturas propias de los estudiantes en el ámbito de la formación. Y en el ámbito de la escuela secundaria, particularmente en la ciudad, también nos encontramos con una serie de dificultades en la propuesta docente y en la búsqueda y la necesidad de volver a lo que tenían, ¿no? Incluso en la evaluación. No es una generalización de transformación en la que observo. Veremos cuando nos dispongamos a volver a las escuelas. Así que es más un comentario que una pregunta. Tal vez pueden opinar sobre lo que digo yo. No, yo coincido, Amalia, con vos, que es importante cuando uno piensa en esto también la formación como continua, lo que se llama la formación continua, que quedó muy desarticulada durante del año 2000, a partir del 2015 al 2019. De cualquier manera, por ejemplo, en el profesorado de lengua se incorpora un espacio que se llama, que es la didáctica de la lengua 12 con tecnologías digitales, que eso es a partir del año, creo que 2019 empezó esa materia, o 2020, bueno, quedó como justo, pero bueno, efectivamente eso es para los que van a egresar en breve, pero es necesario seguir como que los programas sean continuos, porque aparte de pronto sucede mucho que a veces la formación se centra en aplicaciones o en dispositivos que por la propia lógica de las tecnologías digitales quedan viejos enseguida. Entonces uno aprende cómo hacer cosas lindas con TikTok y cuando las aprende los chicos dicen, es que ya no usamos más TikTok. Entonces, bueno, de pronto ahí el centro me parece que es lo que vos decías, cómo proponer desde lo didáctico, cómo trabajar desde las propuestas didácticas y no tanto con el centro en la cuestión tecnológica.
Sí, ahí una cosa, primero Amalia, qué placer conocerte. Yo te conocía solamente por la que Tejedi, que está ahí, así que un placer conocerte, me alegra muchísimo. A mí me Gracias. parece que también hay un tema ahí, ¿no? Que muchas veces la carga de la agencia sobre los procesos de cambio tecnológico se pone en los docentes, ¿no? Y de hecho en los trabajos, las investigaciones de Natalia y de Lucía, se ve muy bien que son los docentes los que tienen que subvencionar con sus recursos, con su tiempo, con sus datos, con sus teléfonos, con un montón de cosas, las carencias de políticas públicas más comprensivas en ese campo, ¿no? Para mí también es un temón ese, porque está ese, creo que los que somos, o sea, a mí me tocó el año pasado también con esto de dar clases en la universidad, que fue de golpe, fue bueno, ¿viste todo lo que planificaste para ser presencial? Bueno, ahora va a ser todo virtual. ¿Y dónde? Y no sé, arreglate. Y eso, que para nosotros fue diciendo, ¿cómo nos van a tratar así? Que somos docentes universitarios, somos tan buenos y tan lindos y tal. De repente, viendo este tipo de investigaciones, y che, pará, los docentes de todo el sistema están laburando así, ¿no? Esta irrupción de la enseñanza remota y del uso de las tecnologías nos vino de golpe a todos, y yo creo que no se soluciona solamente con capacitación, porque si no, terminamos como poniendo el peso de enfrentar estos cambios y de ser creativos y de, qué sé yo, todos los pobres docentes que estamos así también, ¿no? Que estamos yendo de un lado para el otro, con los recursos que tenemos, con los salarios que tenemos, con las condiciones laborales que tenemos, con hasta el nivel de estrés que tenemos y que está atravesando toda nuestra práctica de enseñanza. Sí, yo no, ojo, yo no estoy poniendo las tintas sobre los docentes. Lo que quiero decir es que también es parte de la responsabilidad, de la obligación del Estado de proporcionar, digamos, espacios donde pueda formarse, pero no a modo de capacitación porque no pueden, porque no saben. Porque como vos decís, todos hemos hecho transformaciones que nunca imaginamos que íbamos a hacer de nuestras propuestas didácticas en todos los niveles. No es querer o no querer, o sea, no es una cosa individual. Es evidente que no es individual, esto es colectivo, esto es de todos y ahí tiene que haber un Estado que acompañe, digamos, y que de algún modo le dé la posibilidad a los docentes a poder sostener desde lo económico, porque los profesores se han tenido que comprar sillas para que no se les destruya la columna, nuevas computadoras, arreglarlas, compartir una computadora, así como los alumnos tenían una sola computadora o un solo celular para toda la familia, también los profesores les pasaba lo mismo, o no tener wifi, no tener conexiones posibles. Es decir, es un conjunto tan grande de cosas que lo asocio también con lo que vos planteaste, lo difícil que va a ser desarmar las instituciones, que las instituciones aflojen, que las instituciones intenten pensar de otra manera. Otro temón es el minimalismo de contenidos, o sea, ir hacia una selección de otro tipo, pensando en otros formatos, en integraciones posibles. No puede ser más los currículum disciplinares únicamente. Bueno, son una serie de elementos que se conjugan en la complejidad de toda práctica docente, ¿no? Mucho para pensar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o un comentario? Me gustó que cuando hablaste de la silla y de la postura todos nos levantamos un poquito. Bueno, la verdad, las felicito a las colegas, a los asistentes, las asistentes a esta mesa. Una cosa que es genial de la pandemia es que este tipo de eventos, sobre todo cuando son de buena calidad y con investigaciones interesantes y novedosas, se convierten de repente en súper numerosos. Somos 20 personas, cosa que en ningún congreso lográs que haya 20 personas y mucho menos que 17 de esas 20 personas no sean expositoras en ese mismo congreso. Así que me alegra muchísimo que hayan estado acá y creo que eso habla del interés que tienen también estas temáticas. Así que, bueno, eso. Muchas gracias por venir. Un aplauso grande para las expositoras. Que a escuchar. Muchas gracias, sí. Muchas Y gracias. será hasta la próxima.
Hasta la Nos próxima, vemos, colega. Muchas Chao. gracias. Felicitaciones. Adiós, Muchas gracias. Chao. adiós. Jessy, te pido si podés cortar la grabación porque si no después nos queda el video